¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bendición poder llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios y qué bonito el que podamos estudiar la palabra del Señor juntos en este Día del Padre, en el que principalmente vamos a celebrar a nuestro Padre Celestial, que es quien nos ha dado la vida, quien nos sustenta constantemente día con día y quien siempre está al cuidado de sus hijos y al pendiente de cada uno de nosotros. A Él es a quien bendecimos esta mañana y por supuesto le damos las gracias a Dios también por la bendición de habernos dado a nuestros padres terrenales, aquellos hombres que nos han enseñado, que nos han guiado, que nos han educado, nos formaron y que también tuvieron cuidado de nosotros y fueron el instrumento por medio del cual Dios nos ha bendecido. Gracias a Dios, ya falta menos también para que nos podamos volver a reunir aquí en la iglesia, así que sigamos orando para que muy pronto el gobierno ya levante las restricciones y podamos volvernos a congregar. Van a haber algunos cambios en cuanto nos congreguemos, vamos a tener que organizarnos de alguna manera para poder estarnos reuniendo y que todos podamos acudir a lo mejor a diferentes tiempos, pero te voy a pedir que estés muy al pendiente de las redes sociales, de nuestro Facebook, de nuestra página, de los grupos de WhatsApp, porque por ahí es que vamos a darles las instrucciones de cómo es que vamos a reanudar y a continuar nuestras reuniones. Así es de que estate al pendiente. Si no estás en los grupos de WhatsApp, ponte en contacto con nuestro hermano Cristian, para que él te pueda incluir en los grupos de WhatsApp y que así estés al tanto de las noticias y de las cosas que vamos a hacer conforme comenzamos otra vez a congregarnos. Y de verdad que es nuestro anhelo que nos podamos volver a ver pronto y que podamos estar juntos y que podamos juntos físicamente adorar al Señor. Pero esta mañana vamos a abrir el capítulo 7 de Juan. Y el capítulo 7 de Juan es lo que vamos a estudiar hoy como parte de nuestra serie en este precioso evangelio. Y para entender mejor los siguientes versículos, lo que nos van a enseñar, quiero que te acuerdes un poquito tus días de escuela. ¿Te acuerdas cuando estabas sentado en ese pupitre en el que estuviste horas y horas y horas escuchando las clases de tus maestros? Y seguro recuerdas con añoranza aquellos días, pero me gustaría que te imaginaras y viajes a ese momento en el que estás en el salón de clases y la maestra viene y pregunta, ¿cuánto es 8 por 8? Y de repente un compañerito o una compañerita, invariablemente la misma o el mismo siempre, levantaba la mano y empezaba a decir, yo, y ya hasta se la detenía y hasta hacía ruiditos de ¿Por qué? Porque la maestra volteaba para otro lado tratando de esquivar al compañero, pero era el compañero que siempre tenía la respuesta correcta. Y después hacían otro tipo de preguntas y ese era el compañero o la compañera que siempre daba al clavo. Y cuando venía el momento de revisar la tarea, parecía que ese compañero se había pasado 2 días con sus noches trabajando en la maqueta del ciclo del agua para hacerlo con una excelencia extraordinaria. Y cumplía con sus tareas y traía todo a tiempo y siempre tenía la respuesta correcta. Y si alguien decía algo equivocado, ese compañero se iba a encargar de corregirle. ¿Te acuerdas? Era el nerd del salón. Y lo más triste es que nadie lo quería. Los compañeros le hacían la vida imposible. Si iban a jugar a algo, no lo invitaban. Y si había, y él se acercaba con algo, no faltaba el comentario de ahí viene este cuate o esta chica. Y aunque él trataba de ser lindo, aunque trataba de ser alineado y deseaba ser querido, no había nada que pudiera hacer para que lo aceptaran o para que no lo rechazaran. Pero ahora que ya estás más grande y te pones a pensar en esta persona y te pones a pensar en aquellos días, puedes recordar estas cosas en retrospectiva y si lo ves con cuidado te vas a dar cuenta que no tenía nada de malo que quisiera estudiar. Que no tenía nada de malo saber las respuestas o querer impresionar a los maestros o querer hacer las cosas con excelencia. A fin de cuentas, para eso es que uno va a la escuela. Entonces, ¿por qué? Si no tenía nada de malo, ¿por qué nadie lo quería en el salón? La respuesta rápida es porque resaltaba lo que todos los demás no hacían.
resaltaba lo que todos los demás no estaban haciendo, porque evidenciaba la flojera y evidenciaba la falta de diligencia y de empeño de sus demás compañeros. Porque cuando él entraba al salón a tiempo y todos los demás no, los dejaba ver mal. Cuando él entregaba la tarea con excelencia, te dejaba sin excusa de por qué tú no la habías entregado o por qué no habías querido hacerla. Pero esta ilustración ejemplifica una de las respuestas que la gente tiene hacia Jesús. Ya antes Juan nos había explicado en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el punto que hemos estado viendo en el capítulo 6 de Juan y ahora en el capítulo 7 es el rechazo de la gente hacia Jesús. En el capítulo 6 leemos cómo esa multitud que había probado el milagro, había visto los milagros de Jesús en la multiplicación de los panes y los peces, al día siguiente rechazan a Jesús. No quieren más nada con él. Por supuesto que no rechazaron los panes y los peces, pero rechazaron su palabra y finalmente lo rechazaron a él. Y conforme la multitud le da la espalda a Jesús, nos damos cuenta que los milagros y recibir las cosas de Dios no son suficientes para creer y permanecer en Él. Escúchame, vemos con claridad que los milagros no llevan a la fe. Los milagros no llevan a la fe. Y el contraste de ese rechazo lo vamos a ver con los discípulos más cercanos. ¿Tú te acuerdas que viene Jesús y les pregunta, bueno, ¿y ustedes también se van a ir? ¿También me van a dejar? ¿Y qué le contesta Pedro? Le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Era un contraste que enfatiza una y otra vez la palabra de Dios. Por eso es que siempre tú me escuchas decir tanto que no dependamos de los milagros, que no dependamos de las manifestaciones espirituales, que no dependamos de todo este tipo de cosas, la provisión, la prosperidad, porque estas cosas no necesariamente llevan a la fe. De hecho, esa multitud no nada más le dio la espalda a Jesús, sino que muchos de ellos procuraban matarlo. Pero lo que leeremos hoy se acerca todavía más a casa. Y se acerca más porque vamos a aprender que aún los hermanos de Jesús no creían en Él. Sus propios hermanos, su propia familia, va a ser rechazado por los miembros de su propia familia. Más adelante Juan nos va a mostrar que los teólogos, los líderes religiosos, también lo rechazan, mostrando que Jesús fue aborrecido para un fin glorioso, pero invitándonos a que tomemos una decisión. ¿Te vas a parar junto al Mesías rechazado o vas a darle la espalda? Con esto en mente me gustaría que leyéramos Juan capítulo 7 del versículo 1 al 9. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y esta mañana, Señor, yo quiero pedirte con todo mi corazón que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Señor, que transformes cada área de nuestro ser y especialmente que muevas nuestros corazones para responder a ti en fe y en obediencia a tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mira, ya han pasado alrededor de 6 meses
desde la alimentación de los 5,000 y desde el rechazo de los seguidores de Jesús. Por eso es tan importante que cuando tú lees la palabra de Dios lo hagas con cuidado, porque empieza el capítulo 7 con después de estas cosas. Y si no has leído con cuidado, vas a pensar que después de la alimentación de los 5,000 y la conversación que tiene con los discípulos, viene lo de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas, pensamos que es al día siguiente, pero no es así. Acuérdate que Juan ya nos ha dado algunas referencias de tiempo y eso nos va a ayudar a ubicarnos en cuánto tiempo verdaderamente ha transcurrido. Al principio del capítulo 6, creo que por ahí del versículo 4, nos dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Pero aquí lo que acabamos de leer nos dice que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Y tú dices, a ver, pues, ok, qué padre, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, a lo mejor a ti no te dice mucho, pero si yo te dijera, por ejemplo, Año Nuevo y el Día de la Independencia, bueno, ahí ya tiene más sentido para ti, porque tú sabes que el mes de la Independencia es el mes de septiembre. De la misma manera para los judíos, ellos entendían que la fiesta de la Pascua era en la primavera y la fiesta de los tabernáculos era en el otoño, por ahí del mes de septiembre y octubre. De modo que han pasado 6 meses. Y lo que Juan quiere que veamos es que en todo este tiempo que ha pasado, no ha cambiado mucho. La gente sigue rechazando a Jesús, pero no nada más lo siguen rechazando, sino como dice el versículo 1, muchos judíos procuraban matarle. Mira, yo no sé si alguna vez te ha pasado que sientes que todo el mundo nada más te está criticando. Sientes que todo el mundo está viendo nada más lo que haces mal, que se enfocan en lo que tú has fallado, que se enfocan en dónde has fracasado, que se enfocan en lo que no has podido lograr. Todo el tiempo te señalan tus errores. Nadie se fija en tus aciertos. Y ¿sabes? Cuando te sientes así, uno se siente desanimado, uno se siente triste, uno se siente que no quiere hacer nada, ¿ya para qué? Si de todos modos todo lo hago mal, casi al borde de la depresión. Pero de alguna manera, lo que te están diciendo es cierto, lo que te están señalando que está mal, y no hay para dónde hacerse, no están mintiendo, pero en el caso de Jesús no era así. Jesús no había hecho nada malo, Jesús no había hecho nada mal, y aún así, estaban en su contra. Lo más triste de todo es que sus propios hermanos se unen a estas voces de incredulidad y desánimo. Mira, el versículo 3 dice que le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. El versículo 5 nos explica, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahí estaban Jacobo, José, Simón, Judas, los hermanos de Jesús, hijos de José y de María, increpando al Mesías porque no creían en él. Ahora déjame hacer la aclaración de paso, que aunque la Biblia dice claramente en Mateo 13:55 que estos son los hermanos de Jesús y que además tenía hermanas, es algo poco conocido por la gente. Y es poco conocido porque la Iglesia Católica, tratando de sostener que María siguió siendo virgen incluso después del nacimiento de Jesús, ha negado rotundamente que Jesús haya tenido hermanos. Los teólogos católicos argumentan que la palabra para hermanos también se puede traducir como primos, y entonces hacen creer a la gente que eran primos y no hermanos. Sin embargo, la Biblia nos dice con toda claridad que José tuvo intimidad con María hasta después de que nació Jesús en Mateo 1:25. Y cuando habla de los primos, como en el caso de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth era prima de María, dice que es su prima o su pariente, pero no usa la palabra hermanos. Más adelante, los hermanos de Jesús, los hijos de José y María, que acabamos de leer, llegarían a creer en Cristo Jesús. Y no nada más eso, sino incluso 2 de ellos escribieron libros del Nuevo Testamento. Jacobo es el autor del libro de Santiago. Jacobo en latín le decían Sant Jacob, San Jacobo, y Santiago se transliteró al español, por eso decimos ahora en español Santiago, pero en realidad es Jacobo quien escribe el libro de Santiago. Judas, el otro hermano
de Jesús, escribe la epístola que lleva su nombre. Y cuando él empieza a escribir el libro de Judas, él se identifica como el hermano de Jacobo, ambos hermanos de Jesús. Pero en el momento que estamos leyendo ahorita, los hermanos de Jesús todavía no han llegado a la fe y todavía no creen en Jesús. De hecho, lo que dicen suena bastante irónico cuando lo leemos. Porque básicamente le están diciendo, a ver, si es cierto que tú eres tan chiquitiguao, si es cierto que tú haces estas cosas, muéstrate al mundo. A ver, ¿por qué no vas a donde está el templo? ¿Por qué no vas a donde están los teólogos, a donde están los chiquitiguao? Porque nadie que quiere darse a conocer hace cosas escondidas, ¿verdad? Y casi puedes escuchar a los hermanos burlándose de esa manera. Y lo que me sorprende es que ni siquiera creían que hiciera las cosas que escuchaban decir que Jesús hacía. Porque dice, si estas cosas haces, como dudando que en verdad las hiciera, manifiéstate al mundo. Ahora, no estamos hablando de los vecinos de Jesús. No estamos hablando de los compañeros de Jesús, de los compañeros de escuela, por poner un ejemplo. Estamos hablando de los hermanos menores de Jesús, sus propios hermanos, los que crecieron con Él, los que seguramente trabajaron con Él y con su papá en la carpintería, en la construcción, en las cosas que hacían. Estamos hablando de sus hermanos. Hay muchos estudiosos que dicen, no debemos leer esto como si estuvieran hablando con sarcasmo, con ironía, sino como quienes estaban alentando a Jesús para que Él verdaderamente se diera a conocer. Yo no creo que haya sido así, y no lo creo porque aquí nos dice claramente, y Juan nos especifica que están hablando así porque aún no creían en Él, no porque quisieran que Él se fuera a dar a conocer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que sería difícil tener todo el mundo en tu contra y que ni siquiera tus hermanos estén de tu lado? No nada más estaban en contra de Jesús, sino que dice el Señor que lo aborrecen. Escucha sus palabras, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Wow. Qué palabra tan fuerte. Aborrecido por el mundo. ¿Cuántas veces has leído en los evangelios que Jesús se quejara? Que Jesús dijera, ay, nadie me quiere. Todo el mundo siempre está buscando cómo hacerme caer. Ya no aguanto esto, nomás me quieren agarrar de bajada, nomás están buscando un pretexto para matarme. ¿Cuántas veces lees en los evangelios a Jesús quejándose diciendo, mírenme, aquí estoy caminando bajo el sol, kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a un lugar, a salvar a la gente, a sanar a los enfermos? Y estos empiezan a reclamarme que por qué lo hago en día de reposo, que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué le perdoné los pecados, que por qué dije no sé cuánto, que si enseño sin ser sacerdote. ¿Cuándo has leído que Jesús se quejara de la gente, que Jesús se quejara de las tentaciones, que Jesús se quejara de Satanás, de sus amigos, de sus hermanos? ¿Cuándo? Y si Jesús, que era justo, que era inocente, no andaba de quejoso insoportable, ¿por qué es que tú y yo nos quejamos todo el tiempo? Nos quejamos del calor, nos quejamos de que no pase el camión, nos quejamos de que vamos muy apretados, nos quejamos de que no abren a tiempo, nos quejamos de que la sopa está fría, nos quejamos de que si estaba caliente, nos quejamos de que si no me saludó, de que si habla cada rato, de que si no habla, de que si habló mal de mí, nos quejamos de que no me tomó en cuenta, nos quejamos de todo nos quejamos, el colmo. Saludas a alguien y le dices, ¿cómo estás? Aquí nomás sufriendo. Todo el tiempo nos quejamos. Escucha lo que escribió Pedro en 1 de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En otras palabras, cuando padeces, cuando eres aborrecido, cuando estás en medio de situaciones de sufrimiento y estrés, eres muy bendecido. Ah, caray, ¿por qué soy tan bendecido? A lo mejor dices. Pedro dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Lo que nos está diciendo es que dejemos de poner nuestra atención en el lugar equivocado. Cuando ponemos los ojos en el lugar equivocado, hermanos, asumimos la actitud equivocada. Jesús nos está enseñando que el mundo lo aborrece porque testifica de que sus obras son malas. El mundo no puede aborrecer a los suyos, sino a los que caminan en contra del mundo. Por eso es que la Biblia una y otra vez nos recuerda que nuestras lealtades, nuestros deseos, nuestros sueños están en completa oposición con el mundo, o deben de estar en completa oposición con el mundo. Por eso es que Juan en su primera carta nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Jacobo, más adelante en Santiago capítulo 4, el hermano de Jesús, escribiría esto: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Wow. Pero ¿sabes? Por impresionante que te parezca todo esto, déjame decirte que esta es la experiencia normal de un creyente, de un seguidor de Jesús. Es parte de la descripción de lo que significa ser verdaderamente cristiano. Por eso me chocan los pastores que llegan por ahí y te dicen, ay, acepta al Señor, y cuando aceptes al Señor se van a acabar tus problemas. Acepta a Cristo en tu corazón, y cuando recibas a Cristo en tu corazón ya no va a haber más sufrimiento, ni más dolor, ni más carencias, ni más penas. Acepta a Cristo en tu corazón y vivirás sin preocupaciones. Mentira, no es cierto. No es así. Cristo nos advirtió precisamente todo lo contrario. Nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Cristo nos dijo que íbamos a ser perseguidos, incluso por los de tu propia familia. Que hermanos a hermanos se harían la guerra, que incluso los padres serían quienes nos entregarían a los tribunales, que tendríamos que huir, que tendríamos que escondernos por amor de su nombre, que la gente nos iba a aborrecer, que la gente iba a rechazar nuestro mensaje, incluso aquellos con amenazas y vituperios y prisiones. Mira, la noche que arrestaron a Jesús para crucificarlo, estaba platicando con sus discípulos y les explica lo siguiente. Escucha las palabras de Jesús. Les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he hablado. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y les dice al final, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que hace servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Por qué será tan importante que entendamos estas cosas? Es importante porque si tú eres un hijo de Dios, si eres un discípulo de Cristo, conoces estas cosas. Sabes que estás aquí de paso. Sabes que esta tierra, este calor, esa sopa fría, este encierro, lo que sea que te hace quejarte, no es para siempre. Que estás aquí temporalmente, que eres un peregrino, que esta no es tu casa y que tu casa, tu verdadero hogar, está siendo preparado para ti en la presencia de Dios, a donde Cristo fue a preparar lugar para nosotros. ¿Por qué es importante todo esto? Es importante porque cada vez que te quejas, haces tres cosas. En primer lugar, envenenas tus actitudes y tu corazón. Y las envenenas porque ya no tienes una actitud de agradecimiento por lo que Dios te ha dado. Al contrario, empiezas a ver todo lo que está mal. Empiezas a ver aquellas cosas que no te gustan. Empiezas a ver lo feo de aquella persona, lo malo del otro, lo horrible de esta circunstancia, y te quejas, y te quejas, y te quejas. Y dejas de ver las cosas buenas de lo que Dios ha hecho por ti. Dejas de ver la maravillosa gracia de Dios en tu vida. En segundo lugar, no nada más te envenenas a ti mismo, sino que infectas y contagias a los demás, porque invariablemente te vas a quejar con otra persona. Y mientras te quejas con los demás y con el mundo que te rodea, empiezas a enfocarlos en todo lo malo, en lugar de mostrarles las preciosas promesas de Dios y su maravillosa gracia, en lugar de ayudarles a ver con gratitud de dónde te sacó Cristo y lo que Él está haciendo en tu vida. Empiezas a infectar a los demás a tu lado. Y en tercer lugar, y quizás la más importante, cada vez que te quejas, lo que estás diciendo es que Dios no sabe hacer las cosas, que estás harto de que las cosas sean de esta manera. Como si tú pudieras haberlas hecho de una manera distinta, o como si el diseño de todo esto estuviera tan mal, pero si te hubieran preguntado a ti, como si tú lo hubieras planeado o diseñado mejor que Dios. Lo que revelan tus quejas, hermano, es la falta de confianza en Dios. Falta de confianza en que cada circunstancia de tu vida está en el control de Dios. Cada circunstancia de tu vida ha sido diseñada, planeada cuidadosamente y está siendo supervisada y controlada para el fin glorioso de aquellos que aman a Dios. Y es que a veces somos muy buenos para citar versículos como: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y lo podemos citar con mucha facilidad, pero somos muy lentos para creerlo. A diferencia de muchos de nosotros, Jesús lo sabe y Jesús lo cree. Por eso es que Él le dice a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado, porque es alguien consciente de la agenda de Dios. Es alguien que está consciente de los propósitos de Dios y del destino de Dios. Alguien que sabe que Dios tiene un plan y que tiene un diseño y que las cosas van a girar de acuerdo al plan de Dios para su vida. Esa es la actitud que tú y yo debemos de tener si en verdad somos discípulos de Cristo. Una actitud como la de los discípulos, que estaban cantando alabanzas mientras estaban metidos, encadenados en el calabozo de más adentro. Una actitud como los discípulos que después de haberlos azotado duramente, salieron a la calle contentos y gozosos por haber sido tenidos como dignos de sufrir por su Señor. Y fueron a predicar y a compartir las maravillas de Dios con el mundo. Hermanos, estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo que está sumido en pecados y en el que todo lo que se oponga a Jesús es celebrado.
Claro que no vamos a poder estar en paz con el mundo, pero tenemos paz para con Dios. Por eso podemos decir, como Pablo decía en Romanos 5, que somos justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él tenemos entrada a una preciosa gracia en la cual estamos firmes y debemos estarnos gloriando por la esperanza que tenemos en Él. Y no nada más gloriarnos en las tribulaciones, porque sabemos, dice Romanos 5, que la tribulación produce paciencia, y que la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, con esto voy a terminar. Toda persona que ha escuchado de Jesús ha sido confrontada con dos opciones: amar al mundo o amar a Jesús. Y estas dos opciones se oponen entre sí. Pararse con Jesús es ser aborrecido por el mundo, pero pararse con el mundo quiere decir ser condenado por Jesús. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que Jesús ha mostrado su fidelidad y la veracidad de sus palabras en su resurrección. Quienes hemos depositado en Él nuestra confianza, estamos seguros de que por un poco de tiempo el mundo no lo verá. Pero ¿sabes algo? Él vendrá y Él nos tomará consigo para poder estar con Él por toda la eternidad de una manera gloriosa. El deseo de mi corazón es que cuando Él venga, Él nos encuentre a ti y a mí viviendo para Él, vidas santas, vidas que le honran, vidas que son una proclamación de lo que Él ha hecho en tu corazón y en mi corazón. Que el Señor nos encuentre con vidas llenas de contentamiento y de gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Déjame orar contigo. Padre, yo te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque esta mañana podemos estar escuchando tu palabra y saber que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que obra y que transforma. Danos la fuerza, Señor, la fuerza de voluntad, el deseo y el amor para vivir para ti y tener nuestro corazón y nuestros deseos enfocados en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Déjame terminar con un versículo y dejarte con esto esta semana. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que Dios te bendiga, que tengas una semana maravillosa y sigamos al pendiente por estos medios. Hasta entonces.